Hola, muy buenos días, buenas tardes ya. Bienvenidos a este cierre del espacio de agilidad del día de hoy. Tenemos la fortuna de cerrar en esta jornada de agilidad en torno a nuestro valor de software funcionando sobre documentación exhaustiva. Y para ello voy a agregar aquí al streaming a nuestro invitado del día. Él es Marco Peña, un apasionado por su familia y la ingeniería de software en particular con un enfoque de calidad. Él es líder ágil, alguien que apasiona por todos estos temas y nos comparte hoy su experiencia con una charla que titula Mindset de Testing en Agile. Marco, bienvenido a este espacio. Gracias, Julián, muchas gracias y bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar, en esta charla. Sé que a veces la oferta es demasiada y uno dice, bueno, ¿qué tema me voy a llevar? ¿Con qué información me quiero quedar? Y pues de primerazo, pues como les mencionaba, gracias por estar acá y pues nada, la idea es aportarles valor y aprovechemos este espacio porque igual es bastante siempre lo que uno quiere aportar. Entonces, muy gracias a todos y pues ahí vamos a estar interactuando también por el chat para saber un poco más también de lo que piensan de este tema. Entonces, Buenísimo, Marco. Voy a agregar tu presentación y los dejo en unas excelentes manos. Yo voy a estar en el backstage, soy Juli, y lo que necesiten me pueden escribir directo en los comentarios. Un abrazo y muchos éxitos, Marco. muchas gracias. Listo, súper. Bueno, entonces la charla justamente la titulé Mindset del Testing en Agile y me parece importante empezar justamente por ese concepto porque cuando hablamos, hoy en día hay una tendencia a hablar de testing ágil y es como si cambiáramos toda la perspectiva de lo que venía de testing ahora a lo que es ágil, entonces da una sensación de que hay dos frentes, lo que es el testing tradicional y el testing ágil, que si bien obviamente hay unos frentes importantes, me pareció, me pareció relevante hablar hoy en día, ya que estamos hablando de software funcionando, y cómo hacer para que realmente saquemos un software funcionando, un software que pues de cara al usuario realmente cumpla sus expectativas. Entonces, pues inicialmente quiero pues presentarme un poco. Yo soy Marco Vidal Peña. Yo trabajo hace 7 años en una empresa que se llama Choker Testing aquí en Colombia, que se dedica únicamente a pruebas de software y por ende me volví un apasionado de este tema, de la calidad y de las pruebas de software. Y pues en ese transitar he estado formándome y también formando a otras personas en temas relacionados con testing desde el enfoque del ISTQB, que es uno de los entes más reconocidos. Hace un año estuvimos trabajando con Janet Gregory y Lisa Crispin, que son unas precursoras, tienen unos libros muy buenos y que son referentes en el tema de testing, que es Agile Testing y More Agile Testing. Y también, pues, este año hemos estado trabajando también con otra organización que también se ha enfocado mucho en testing y ha formado una división que es el Agile Unite. Y pues hemos tenido varios aprendizajes que también pues hemos buscado implementar, pero pues aquí es donde vamos a hablar justamente de qué es lo que sucede con estos aprendizajes, porque lo cierto es que no es fácil. Hoy en día seguimos trabajando en proyectos en cascada en bastantes frentes, pero cuando se le ha propuesto a las empresas trabajar con Agile, pues digamos que le ven una luz, pero cuando empiezan otra vez a implementar las prácticas, a implementar, y yo lo siento más desde el área de lo que es testing, veo que al final vemos los proyectos en Agile como lo mismo, solamente que pues más coloridos y mucho más pomposos, pero sigue siendo el mismo yugo, por decirlo así. Entonces creo que esto ya lo han vivido muchos porque es como el Agile adornado, el vanidoso que mencionan por ahí, pero más allá de eso es también por la forma en que venimos coordinando estos diferentes enfoques y muy principalmente el tema del testing. Entonces, esos unicornios que queremos como implementar y que vemos como en las grandes empresas que trabajan todos de la mano, pues se vuelve algo que realmente que no se puede ver, realmente no, es muy difícil y que de cara, por ejemplo, yo con la experiencia de la empresa en la que trabajo, que es Choker,
al ser un proveedor se ha vuelto un poco más difícil porque al final como que siempre la empresa cuando reúne a varios equipos empieza igual a sectorizarla, o sea, porque a usted le estoy pidiendo mayor competitividad, a usted le estoy pidiendo mejores rendimientos y empieza a volver a crearse silos por más implementación ágil que haya. Entonces, aquí quisiera que de pronto, porque me gusta es como también hablar y ver las perspectivas que tienen y dentro de una solución, porque al final cuando nos reunimos para crear un proyecto o una iniciativa, lo hacemos en torno al desarrollar un servicio, un producto, algo para un bien, ¿no? Como para alguien, ¿no? Entonces aquí, digamos que qué es lo que más importa dentro del desarrollo de un producto, la prestación de un servicio, qué es lo que ustedes creen que más importa. Entonces ahí pueden utilizar el chat, cualquier idea es bienvenida. Eh, y antes pues de contestar, sí me gustaría como orientar un poco. Calidad, muy bien, muchas gracias. El usuario final, muy bien, ahí lo sigo leyendo. Que el cliente obtenga lo que realmente quiere, que genere valor. Y pueden seguir igual escribiendo sus respuestas, entender y solucionar la necesidad, que resuelva la necesidad, valor, y depende si vemos que el desarrollo es importante. Si vemos el desarrollo es importante, el servicio da un plus, claro. Beneficio real al cliente, listo. Y es que a veces nosotros hablamos, y déjenme hablar un poco desde lo que yo a veces pienso cuando empecé a meterme desde el lado de la transformación de equipos, uno empieza a ver muchos conceptos que al final no resuenan en uno, como que uno dice generar valor, pero pues yo estoy generando valor porque estoy siendo parte de algo, ¿no? O estoy siendo parte de una empresa, que en teoría estoy generando valor. Entonces, como que esa palabra resuena a veces como, bueno, no se entiende. O de pronto, cuando hablamos de calidad, que es lo que pasa mucho desde nuestro frente, es calidad. ¿Qué es calidad? Y empieza uno a decir, pues calidad para mí es una cosa y empiezan a preguntar y para cada persona calidad viene siendo cosas muy diferentes. Y entonces uno encuentra que la definición de calidad tiene diferentes perspectivas dependiendo de la persona. Y algo que justamente es importante sensibilizar a los equipos es entender ese concepto tanto de valor, de entender la calidad, porque si bien vamos a ver en torno a estos dos conceptos, muy seguramente empieza a ver el tema de tiempos, de ser eficientes, ¿sí? De poder cumplir con de pronto ya expectativas. Estos fueron en algunos foros y más que todo pues en redes sociales que encontré y algo que me pareció importante es que estaban hablando de agilidad y lo que veían es, venga, no importa si es cascado ágil, lo que importa es justamente si el producto que construyes realmente está satisfaciendo al usuario, ¿sí? Y algunos en esos foros que veía y lo quise poner acá es porque justamente a la agilidad no la compran ya, porque como ven que al final, uy, perdón, que al final eso no está trayendo un valor, no está trayendo realmente lo mismo y eso nos pasa. Yo tengo una experiencia con unos clientes y como que se retroceden, como que no, mejor rompamos las mesas ágiles y sigamos porque al final la inversión que yo he hecho se ve mejor implementada cuando he trabajado con cascada o con equipos más tradicionales que en equipos ágiles. Entonces, es porque realmente pues no nos han centralizado bajo el concepto de valor y sobre el concepto de calidad, que al final se ha ido como, bueno, se ha ido novena, estos equipos cuando son incipientes y empiezan como a transitar por la agilidad, lo dejan como al lado y nos enfocamos en lo que sabemos muchos que no debemos enfocar, que es la rapidez, en buscar sacar cosas más rápido, ¿no? Entonces, volviendo, por ejemplo, para estos comentarios, para estas personas que también me hacen esos comentarios a veces, es, venga, es que dentro del agilismo entendamos que estamos construyendo. Algo que me quedó mucho y creo que eso fue alguna vez que lo escuché a Lucho Salazar, era pues que se enfoca mucho en historias de usuario y en temas de generación de valores. Estamos descubriendo formas, es un presente continuo, es algo que es permanente, no es algo que está definido. Por ende, el proceso debe ser empírico y deberíamos estar siempre abiertos a estar buscando nuevas formas de desarrollar esos productos.
Y el enfoque, un poco sobre el tema de calidad y de testing es, bueno, estamos enfocándonos en lo que es el software funcionando y la colaboración con el cliente. ¿Por qué? Porque precisamente porque el concepto de calidad, que es uno de los que, y yo cuando he hecho formaciones, porque dentro de la organización en Choker pues, que trabajo, nosotros formamos a las personas un buen tiempo en temas de testing, porque generalmente vienen unas con un mindset pues más de desarrollo, que no está mal, me parece muy bien esa experiencia, pero hay otros que de hecho, por el contrario, dicen, no, yo no quiero desarrollar y me meto a pruebas, pero entonces piensan que solamente es conocer parte de su actividad cuando pues esto empieza a involucrar muchos otros frentes de conocimiento que deben profundizar. Entonces, esa definición que generalmente socializo porque me parece la más idónea es entender, y esto pues viene del estándar de la IEEE 610 y es, la calidad de software es el grado de satisfacción, ¿sí? En que un componente cumple las expectativas o necesidades del usuario. Entonces, si no comprendemos eso como parte del equipo, no solamente testing, sino todo el equipo, porque ya entendiendo, pues en el agilismo para poder sacar software funcionando, deberíamos no solamente ver que funcione, sino también que cumpla esas características y expectativas. Y ahí esas expectativas muy seguramente van asociadas a que tenga un buen costo-beneficio, ¿sí? Que también tengan que también tengan las características que el usuario realmente busca, ¿sí? Entonces, es muy importante empezar a sensibilizar al equipo. Generalmente cuando empiezan los equipos a formarse, empezamos como tenemos unos de desarrollo, unos de calidad y cada uno empiezan a hacer sus acciones acá dentro del equipo. Pero no sensibilizamos al equipo frente a esos conceptos que son transversales, como por ejemplo el tema de calidad y ver que no es solamente pues responsabilidad de una área, ¿sí? La calidad como compromiso de todos, ¿no? Esto es como la premisa ahí, no la había pasado, pero bueno, la calidad es como compromiso de todos. Eh, pero entonces, volviendo, cuando empezamos a transitar en esos desarrollos de equipos, generalmente vemos es que vuelven a ver los mismos bloques, otra vez, pruebas y testing, o de hecho, pues uno de los mayores errores que existen en la industria, en nuestra industria, y lo digo porque lo otro lo hemos vivido, es que hablan de QA como aseguramiento de la calidad. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso, sobre las diferencias, pero aseguramiento de la calidad es un proceso mucho más robusto y más complejo. Pero cuando hablamos de aseguramiento de la calidad, pues generalmente es como la barrera que va a hacer que no pase nada hacia adelante. Entonces, por eso es que generalmente a los testers ven como, y bueno, QA acá que también lo hace la historieta, es como usted es la que pues me dices está mal y daña todo el proceso creativo que se ha venido haciendo, ¿no? Y empiezan a haber barreras, ahí el azul y el rojo, sin poner acá cosas políticas, el azul y el rojo por un lado, el que crea y el que destruye, y que, bueno, ahí tiene que haber cierta sincronización, afinidad por los objetivos que se están definiendo para poder lograr, obviamente, lograr ese trabajo colaborativo a manera de equipo. Pero pues digamos que aquí el transitar, de pronto va a pasar esto un poquito, es buscar que ya no nos veamos como silos, ¿sí? Porque a pesar de que venimos de una cascada o venimos a hacer estos primeros inicios de agilismo, seguimos trabajando en mini cascadas que al final segmentan la responsabilidad de la calidad. O cuando ya decimos trabajamos como todo un equipo, pero al final la responsabilidad viene siendo de una persona, pues ahí es donde son estos equipos que al final, eh, eh, pues al final no traen el valor y seguimos, pues, voy a decirlo así, con un sufrimiento continuo porque es ver que al final la colaboración que buscábamos no existe, entonces desarrollo con ganas también de sacar sus productos, no ve que Cuba les está colaborando, pero Cuba también como con ese corre-corre que lleva porque al final tiene problemas asociados y entender pues qué calidad o por lo menos las personas que se dedican a hacer pruebas no solamente se enfocan en una ejecución de pruebas, sino que también tienen que ver muchos, ya no solamente aspectos técnicos, sino procesos de negocio que tienen que ver el end-to-end del proceso, pues
A veces se quedan cortos porque el tiempo no les da, porque al final la cantidad de pruebas que tienen que hacer tampoco pueden definirlas y priorizarlas porque el equipo tampoco ayuda en ese sentido. Y digo ayuda es porque al final debe ser una decisión también de equipo, no solamente una decisión unilateral. Entonces, cuando realmente empezamos a ver que todos somos dueños de esa calidad y volvamos al concepto de que le estamos cumpliendo la expectativa al usuario o las necesidades al cliente, realmente empezamos a tener ese proceso de que ya no importa quién eres tú, qué rol estás desempeñando, sino que al final cualquier acción que hagamos o competencia que tengamos le está aportando a generar esa colaboración para poder trabajar en equipos colaborativos, ¿sí? Entonces, pues, aquí también algo que me ponía un poco a pensar y es, listo, volviendo un poco a la imagen anterior, cada uno da ciertas capacidades que tiene como en su rol, siendo de pronto un desarrollo más enfocado al front, otros más enfocados a algunos aspectos más del back, otros de pronto más asociados a las bases de datos, testing. Cada uno aporta prácticas y capacidades para sumar a ese equipo. Pero entonces, en ese sentido, qué buenas prácticas le podrían sumar esos roles y también pues la pregunta es más para ustedes también, independientemente del rol que tengan hoy en día, qué prácticas conocemos alrededor de tener un buen desarrollo de software, de tener un software con calidad, ¿sí? Qué buenas prácticas tendríamos ahí. Entonces no sé si pueden ahí escribirlo por el chat, identificamos algunas. Prácticas en general, creo que automatización, que hablan de automatización, listo. Eh, es una buena práctica, aunque también la automatización, recordemos que es un proceso también de desarrollo en sí mismo, porque la automatización generalmente es un desarrollo para probar desarrollo, y entonces también hay que hacerle un proceso adecuado, mantenible, de calidad. Entonces se convierte en un proceso mucho más robusto y que tiene que tener todo un despliegue arquitectónico potente para que sea adecuado. TDD, muy buena práctica, que al final muchas, pues creo que todavía no han podido orientarlo en algunos equipos y eso pues no lo han logrado como aportar a esos, a que realmente se vuelva una buena práctica. Prevenir defectos, importante. Eso es parte del mindset, de hecho, prevenir defectos y como parte del todo el equipo, no solamente de parte de pruebas. A veces hay, no, ahorita vamos a ver algo que es como el manifiesto de las pruebas. Entonces, no es que como esto es el manifiesto de las pruebas, le pertenece a QA. Entonces, usted es el que tiene que ayudarme a prevenir defectos porque pues al final yo soy el que creo, pero esa conciencia debe ser como que yo desde lo que haga, desde la cosa más pequeña, debo tratar de prevenir el defecto. Es algo que mencionaban algunos gurús internacionales como el quality billing, como la calidad embebida dentro de lo que hacemos. ¿Mm? Revisión por pares, importantísimo, es una de las que promovemos, pues, porque da feedback inmediato. BDD, desarrollo orientado por pruebas, ¿sí? TDD, criterios de aceptación, la calidad de todos, como dices, listo, sí. Muchas gracias por participar ahí. Entonces, hay muchísimas prácticas. Yo creo que al final todo el estudio académico que tenemos desde el lado de desarrollo, de la ingeniería de software, desde testing, desde desarrollo de base de datos, muchas nos llevan a que podamos realmente aterrizar soluciones con calidad. Lo que pasa es que el día a día, el ajetreo, pues sabemos que nos hace que el día a día, y bueno, también otras cosas, como también la arquitectura, posiblemente también la organización o cómo está constituido las áreas en la organización, hace que también perdamos algunas partes asociadas a calidad. Pero pues en eso no me voy a meter hoy en día. Es un poco como entender que al final no esperar que si bien hay un entorno en el cual nosotros nos estamos desenvolviendo, no tenemos que esperar a que ellos nos den las pautas para generar calidad, sino que nosotros debemos generar esa calidad siendo tester, desarrolladores, siendo pues cualquier rol que juguemos dentro de nuestros equipos, ¿sí?
porque al final las prácticas siempre han existido, entonces eso también es algo importante porque ahorita muchas personas como ahora que nos toca reinventarnos y volver a aprender todo, y es, ven, la práctica ya existe, es cómo la estás aplicando hoy en día y si realmente la tienes interiorizada, porque también, y digamos que la experiencia que tengo yo es que hemos capacitado en la empresa en la que trabajo muchísimas personas en prácticas, en técnicas, pero a veces el concepto queda, se hacen talleres de eso, pero en el día a día se desenvuelven de una forma tan diferente que no logran incorporarlas y se va perdiendo y se va diluyendo esas prácticas que al final pues desencadenan en que tengamos reprocesos, tengamos conflictos, tengamos software de mala calidad, entonces, porque al final se dejan pasar cosas que a la luz de aplicar técnicas y buenas prácticas, pues no debería haber sucedido, ¿sí? Entonces, el siguiente recuento, lo que va a mostrar un poco es algunas pautas que no deberían ser únicamente asociadas al equipo de testing ni a lo que se considera como QA, sino que es, otra vez, estamos hablando de calidad, esto debería ser conocimiento de todos. Yo hace más o menos 2 años estoy formando, o bueno, capacitando como formador en temas del estándar del ISTQ. El ISTQ es un organismo o un instituto internacional donde lo que han hecho es focalizar buenas prácticas de testing, pues también de grandes gurús. Y, y al final lo que ellos mencionan general, en estas partes es que este conocimiento no es solamente de testing, esto es un conocimiento que debería ser de todo el equipo para que lograran justamente sincronizar y buscar cómo las actividades de prueba se puedan realmente dividir, porque son tantas y tan diferentes, con diferentes grados de cobertura, que si no se logra hacer esa sincronía, pues no va a haber realmente un software que a futuro tenga una calidad adecuada. Y ya vamos a hablar de qué calidad estamos pensando acá. Entonces, por ejemplo, esto que son los principios de las pruebas, es uno de los primeros apuntes que se mencionan, pero generalmente uno lo habla mucho de cara a los testers, pero esto debería ser naturaleza y cultura dentro de los equipos de trabajo, sea desarrollo o, como les menciono, cualquier persona que esté dentro del equipo de trabajo. Porque entender que no se pueden hacer pruebas exhaustivas es algo importante. Por ende, nosotros como equipos de trabajo lo que hacemos es disminuir los riesgos y buscar la satisfacción del cliente, pero disminuyendo riesgos de que aparezcan defectos dentro del sistema cuando esté en producción. Y es una responsabilidad de todos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de garantizar, de que el software se tiene que garantizar que no tenga defectos, es una falacia porque realmente eso es imposible, no se puede hacer. ¿Sí? Que las pruebas son diferentes. Yo no puedo replicar directamente una prueba de un sistema web a otro sistema web porque realmente el entorno cambia y hay que hacerlo diferente. Las pruebas tempranas, hoy las hablamos como muy normal dentro de los entornos ágiles, pero estos principios vienen escritos desde hace 50 años y esto es lo que generalmente se ha ido como conduciendo en todos, bueno, se ha ido como transfiriendo de generación en generación, ahí sí, pero muy enfocado al tema de calidad y testing. Pero otra vez, si nosotros como equipos, y acá de pronto, no sé, acá hay, me imagino que diferentes roles dentro de los equipos de trabajo o las organizaciones, es buscar que también a nivel de conocimiento se haga gestión de todas estas prácticas y entendimientos también asociados alrededor de pruebas para que el equipo se interiorice y también busquemos eh, profundizar en prácticas que nos ayuden a disminuir esos riesgos, porque como les digo, no es que hagamos pruebas para encontrar defectos, sino disminuir los riesgos. A veces hay cosas que no muestran un defecto, no muestran una falla, pero a futuro puede ser un riesgo que haga que el software se tenga que cambiar completamente. Entonces, los principios de las pruebas es algo que me parece supremamente relevante. Yéndome un poquito al concepto de las pruebas tempranas, les estaba mencionando ahora que el tema de aseguramiento de la calidad. Generalmente nos conciben que el aseguramiento de la calidad es un área que se dedica a hacer pruebas, ¿sí? Pero el aseguramiento de la calidad es un área de conocimiento dentro de las organizaciones que abarca en lo posible las prácticas de desarrollo y ayuda a alinearlas para que haya
¿cómo decirlo? Para que haya una orientación, una guía, que si aquí nos sale un software de calidad, pues después lo podamos de cierta forma eh, cultivar estas prácticas, lecciones aprendidas y buenas prácticas para volverlas a replicar, saber cómo utilizar las herramientas, definir de pronto qué lenguajes están trabajando para no tener así como pues tan abierto todo el espectro y que todos los nuevos diseños y desarrollos se alineen a estos lenguajes, a estas prácticas, ¿sí? Entonces, la consigna de aseguramiento de la calidad es que los defectos evitados no requieren ser reparados. Por ende, ¿cómo yo evito un defecto? Pues tratando de que realmente repliquemos las buenas prácticas que han funcionado en el contexto que es, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En muchas organizaciones el aseguramiento de la calidad se queda en hacer pruebas de software. Entonces hay doble problema porque pues al final no estamos buscando prevenir los defectos y nos quedamos solamente en encontrarlos y lo mencionaba ahorita justamente un compañero ahí, la consigna debería ser esa siempre. Pero entonces estas áreas de apoyo que ya no están dentro de los equipos, sino que están externas, lo que deberían es brindar esos soportes. Por ejemplo, me parece interesante porque hemos estudiado un poco em, este método de escalamiento basado en Spotify, ¿sí? Del agilismo, y ellos proponen un rol que es el chapter lead. El chapter leader, que generalmente son roles de personas dentro de algo que ellos mencionan que son tribus, de pronto no me voy a profundizar en eso, pero es un rol que se dedica únicamente a mejorar las competencias, conocimientos y habilidades de los testers de forma transversal en varios equipos. ¿Sí? Si de pronto no han averiguado algo sobre lo que es la metodología de Spotify, de pronto no es que nos dé tampoco todas las luces, pero sí me parece muy interesante que lo puedan buscar e interiorizar un poco porque hablan de conceptos de cómo ellos evolucionaron su Scrum inicialmente y crearon un agilismo pues puntual de Spotify, pero que al final trae lecciones asociadas a que se necesita tener roles transversales que apoyen la gestión pues, de los diferentes roles, porque al final compartir las experiencias de mesa en mesa es supremamente importante, pero a veces esta parte, mesa me refiero pues sea squad, mesa de trabajo ágil o equipo de trabajo ágil, y hay otra que también tiene muchos problemas muy similares y hay una que la supera, pero hay otras que no. Entonces, esos conocimientos a veces no se logran transferir o pasar porque no hay una persona muy de esta línea de conocimiento que entienda, que sepa por qué eso se está dando y que empiece a decir, bueno, reunámonos y empecemos a compartir esas experiencias que nos van a ayudar a sincronizarnos todos como con esas buenas prácticas y lecciones y ahí es donde podamos hablar de comenzar a asegurar la calidad no solamente de un equipo, sino de una forma transversal. Pero bueno, ahí me está desviando un poco, pero me parece importante el ejemplo con el modelo de Spotify. Y hay toda una línea de conocimiento asociada a pruebas de software, donde están las pruebas estáticas, que son las pruebas ya a documentos, las pruebas a código, ¿sí? Pero que si lo vemos, las pruebas a código generalmente están del lado de desarrollo, pero son pruebas, sino que nosotros no deberíamos desligar la palabra de pruebas como roles, sino la palabra pruebas como una necesidad permanente y concurrente que debe tener el equipo para tener feedback, porque algo que me parece muy importante y es que generalmente la perspectiva, y creo que es XP, la metodología XP la que lo menciona, es que las pruebas se convierten en ese feedback para ir mejorando. O sea que en la medida que tengamos más pruebas, más feedback vamos a tener y pruebas en diferentes momentos. A corto plazo serían las que tengo con la programación PAR, que fue una buena práctica que mencionaron. Las pruebas que yo hago cuando tengo pruebas unitarias, las que hago cuando hago análisis de código, eso es feedback, y hago feedback a muchos momentos hasta para poder tener un producto íntegro y de calidad, ¿no? Y pues un universo que tenemos en lo que son las pruebas dinámicas, las pruebas de caja negra, las pruebas de caja blanca, que también pues uno podría quedarse también muchas charlas hablando de cada una y las profundidades que tienen, ¿sí? Pero pues acá la idea es darles un contexto de toda la perspectiva que no, otra vez, que no debería tener solamente la persona de testing, sino que debería tener el equipo completo. Entonces, las características de la calidad. Esto es la ISO 25000, ¿sí?
Antes era otra ISO, pero pues la trasladaron y han comenzado a centralizar muchas asociadas a calidad de software. Pero me parece muy importante en la medida que cuando el equipo empieza a ver el panorama de todo lo que implica la calidad, lo primero que debería hacer es tomar decisiones y saber a qué le va a apuntar, porque lo cierto es que no puede priorizar y no puede hacer de todo. No puede hacer de todo dentro de todo este universo de la calidad dentro del equipo. Pero lo que sí debería pasar es que no nos deberíamos centralizar solamente en las que siempre pasan. Vamos a hacer pruebas funcionales, vamos a hacer algunas pruebas para ver la capacidad o los tiempos de respuesta. Vamos a ver si el software es tolerante a fallos o miremos si realmente el software tiene el nivel de seguridad mínimo para poder pasar esta barrera. Y nos quedamos con estas. Pero ¿qué pasa con las demás? ¿Qué pasa con la usabilidad? ¿Qué pasa con lo que es la portabilidad? Y una que me parece muy importante, que es la que estábamos hablando esta mañana también de la deuda técnica y demás, y es algo que aporta a que haya más deuda técnica es dejar la mantenibilidad como algo que como no se ve inmediatamente, pues entonces se deja a un lado. Entonces la mantenibilidad es una característica de la calidad que se enfoca mucho pues a saber si el software se puede escalar a futuro y se puede mantener, o sea, que sea realmente, que tenga las características para poder después ajustarlo y cambiarlo en el tiempo. Entonces, que el software sea modular va muy de la mano con la arquitectura. Entonces, yo no podría evaluar un software si es modular o si es mantenible haciendo una prueba al final. Tendría que revisar y acompañar el proceso desde el inicio cuando se diseña y se arquitecta la solución, ¿sí? Lo mismo pasa con si puede ser, bueno, si puede ser probado, entonces ahí es como que realmente, y por ejemplo, técnicas como TDD aportan a eso, porque al final yo primero hago una prueba y después hago el desarrollo a partir de esa prueba, pero cuando yo no tengo esos enfoques de pruebas, pues muy seguramente hay cosas que las voy a crear con una arquitectura tan compleja y tan robusta que después no me va a permitir que o se le hagan ajustes o que se pueda ser probado. Por ende, tendrá que después tener una persona especialista para hacer todos los cambios de eso y eso ya afecta la mantenibilidad. Que no haya documentación, eso es una buena práctica. Y hoy que estamos hablando de documentación, software funcionando sobre documentación extensiva. Mm, y acá es hacer buena documentación. No estoy promulgando que hagamos documentación extensiva, pero sí hacer documentación que sirva para poder hacer mantenible el software. Entonces aquí tener prácticas o buenas prácticas de documentar por lo menos funciones o realmente crear estos diagramas arquitectónicos que sean legibles y no pues completos, sino que sean dinámicos y sean ajustables en el tiempo, es algo supremamente importante que yo creo que hoy en día no está todo escrito, pero una buena forma es utilizar mapas mentales para cambiar la perspectiva de la documentación. Los mapas mentales son una herramienta muy dinámica y que si se hacen en equipo, logran buscar que se tenga una muy buena perspectiva de documentación del sistema. No quiero como enredarlos con muchas cosas. Lo que quiero es dar un panorama general porque, como les mencionaba, no sé qué roles existan acá en esta sesión, pero sí que por lo menos tengan una perspectiva o conceptos que no deberían ser únicamente de pruebas y si tienen una persona de pruebas dentro del equipo, deberían preguntarle y decir, bueno, o nos enseñas o vamos propagando este conocimiento, o si hay personas de pruebas, una labor que tenemos que hacer entre todos es incrementar esto y saber que al final las actividades de pruebas no son solamente desde un punto de vista, sino desde todo el equipo. Juli. Marco, nos quedan 10 minuticos para que lo tengas allí presente. Listo, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, bueno, estos son solamente herramientas, los invito a averiguarlas, los niveles de prueba. Yo creo que muchos ya conocen el nivel unitario de pruebas, las pruebas de integración, pero estos colorcitos que tenemos ahí como diferencia es ver que a medida que van subiendo los niveles, se está teniendo un enfoque más asociado hacia el negocio y hacia la expectativa del usuario y ese necesidad del usuario. Generalmente los que se dedican a testing deberían tener un enfoque más asociado hacia sistema y aceptación, más hacia el negocio sin decir que no puedan entrar en los otros niveles, pero
digamos que es parte de la conversación y que se debe dar en los equipos. Esto no es de un derrotero que, digamos, usted coge estas pruebas y yo lo otro, sino que siempre debería haber una conversación abierta en el equipo de poder decir en qué me ayuda a desarrollo con las capacidades que tiene hoy en día y en qué hace pruebas con las capacidades que tiene hoy en día las personas que están en el equipo para poder al final tener un pedacito cubierto de las unitarias, de las de integración, de las de sistemas, las de aceptación, porque al final ese es un camino que debería recorrerse siempre. Y que las prácticas como la pirámide de la automatización, pues que es de Maicon, o los enfoques o estrategias de desarrollo como TDD, BDD o ATDD, se enfocan mucho también, unas muy hacia negocio, como les mencionaba, las azulitas muy a negocio y las que son rojas muy enfocadas pues hacia lo más técnico, pero lo mismo debería ser un ente de conversación que nos ayudara a definir quién va a hacer qué. Como también esta herramienta que, bueno, ahorita no recuerdo exactamente, Brian se me fue, la persona que creó que es los cuadrantes de pruebas, que también lo que busca es que entre el equipo pongamos esto bajo la mesa y que si bien la idea es hacer unas pruebas que nos aporten para que el desarrollo sea mejor, que serían las de este lado de la presentación, el cubo 1 y el cubo 2, que son cuadrante 1 y cuadrante 2, deberíamos seleccionar como equipo qué pruebas deberíamos hacer en esos frentes y qué pruebas deberíamos seleccionar del Q3 y el Q4, que son cuadrante 3 y cuadrante 4, que nos ayuden a ver si el producto realmente es lo que se quiere. Entonces, hay pruebas que nos ayudan a saber si vamos por buen camino y hay otras que nos ayudan a saber si el producto realmente es el correcto, que son dos perspectivas de la calidad totalmente diferentes. Una asociada a ver, pues, digámoslo así, defectos y la otra muy enfocada a ver si el software realmente cumple las expectativas. Por ende, validación y verificación, que son dos conceptos que si bien sonan muy iguales, son diferentes. Aquí, como pues por parte final, la idea es entender que dentro de un equipo de trabajo, ¿cómo hacemos para motivarnos y cómo hacemos para eh, definir la responsabilidad de la calidad y del testing? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para dividirnos esas partes? Porque hay muchas actividades alrededor de pruebas. Hay unos que tienen que promover que se hagan las pruebas en todos los niveles, hay otros que deberían estar visualizando y aterrizando las pruebas de aceptación, otros que deberían estar automatizando parte de las pruebas porque no todo se automatiza. Hay otras que deberían estar enfocándose a mejorar y a profundizar las pruebas unitarias, otros buscar en crear código que sea testeable, sí, pero no todas las tareas las debería hacer solamente pues una persona, sino que son tareas, actividades que dentro del equipo deberían existir y bueno, dentro de, pongámoslo así, más o menos un tablero, estas son las que hay, quién va a hacer qué cosas, porque como les mencionaba, tengo las capacidades y puedo aportar desde mi punto de vista. Entonces, este es el mindset un poco, que creo que es como el centro o pues, la conclusión de todo este punto y es que debemos pensar en las pruebas desde el principio, desde el primer momento, o sea, momento número cero. Y cuando hablo de pruebas, otra vez me refiero tanto a personas que tengan la perspectiva de pruebas de la calidad total, pero también como desarrollo. Al final, por ejemplo, hay algo que se llaman pruebas de concepto, de saber si realmente eso está alineado a los objetivos de negocio y si realmente puede servir esa idea como parte de la solución que se requiere. Y eso ya son pruebas. Entender que cualquier actividad en la cual podamos aportar, en la cual podamos hacer la pregunta incómoda, en la cual podamos de pronto ver otras cosas que los demás no ven, ya estamos haciendo pruebas, ¿sí? Prevenir los defectos más que encontrarlos, ¿no? Entender las pruebas más que comprobar la funcionalidad. Entonces, cuando hablamos de ese, es otra vez poder ver que las pruebas, más allá de que me están ayudando a ver si hay defectos, lo que me están ayudando es a buscar que haya satisfacción del usuario en lo que se está creando porque estamos teniendo calidad y calidad, acuérdense de todas las características, ¿sí? Mantenibilidad, portabilidad, o sea, hay muchas características que no solamente es que el software le funcione al usuario, sino que realmente a futuro se pueda ajustar, cambiar, que se pueda usar desde diferentes enfoques, que sea costo beneficioso, porque eso hace parte del análisis,
que son relacionados a poder entender qué son las pruebas, más allá, ¿sí? Construir el mejor sistema, que esto sí sería mucho para los testers, construir el sistema más que romperlo. Las pruebas no me buscan romper el sistema, sino es algo de co-creación, y que la responsabilidad de las pruebas es del equipo y no solamente desde los probadores, ¿no? Entonces, pues, la frase final es que las pruebas no garantizan, y eso deberíamos quitarlo un poco del léxico. La calidad del producto está en la calidad de los procesos que nosotros tengamos, la calidad de las personas, las capacidades que tienen, sus conocimientos, el tiempo que se les da para conversar, el tiempo que tienen también y sus competencias personales para poder hacer, como les mencionaba ahorita, la pregunta incómoda, eso está aportando valor o no lo está haciendo, y poder realmente, pues, aportar en ese proceso. En eso va la calidad. Y pues no, qué pena ahí, nos quedan como 5 minutos tal vez, creo que menos, sí, 5 minutos. Cualquier pregunta, uy, sí se ve, no, ahora sí. Cualquier pregunta, no sé, bienvenida sea. Vale, Marco, muchísimas gracias por lo que nos has transmitido hoy. Tenemos, en efecto, dos preguntas. ¿Me escuchas ahí perfectamente? ¿Sí? Sí, sí te escucho. Perfecto. Samuel Castillo nos pregunta, ¿qué consejo nos darías para romper ese paradigma de QA tradicional versus Agile Testing? Ok, bueno, ¿qué consejo? Eh, yo lo tengo acá desde dos perspectivas. Yo pienso que, bueno, si somos testers, si son personas que están desde el lado de calidad, la invitación es, hay que mejorar los skills asociados a conocimientos no solamente desde mis pruebas, sino desde la ingeniería de software, porque la idea, la idea es que la perspectiva o el apoyo que puede dar la persona de pruebas es aportar con conocimientos, no solamente, bueno, también desde el negocio, como diciendo, venga, esto realmente el usuario lo podría utilizar, ustedes no han pensado en esta alternativa, o aportando al equipo de desarrollo, porque yo sé que a veces muchas personas tienen diferentes puntos de vista, pero la persona de pruebas a veces por no tener algunos conocimientos un poco más desde la ingeniería de software, que es el mundo completo, se queda como con la perspectiva, pero no lo aporta porque desconfía de su criterio. Entonces es como aporte las ideas, no importa, o sea, ahí sí es mejor pecar, ponerse rojo una vez y no quedarse pálido 1000 veces, es el dicho, y es como aporta esas ideas, ojalá pues sustentadas después como con algún conocimiento, por eso hablo de expandir un poco ese punto de vista, pero lanzar las ideas, meterse en las reuniones. Hay personas que me dicen, no, es que yo estoy en un equipo Scrum y yo no estoy en la retrospectiva. Y yo, ¿pero por qué? No, es que tenemos muchas actividades de testing y al final pues los desarrolladores son los que pueden participar en esa reunión. Hombre, métete, menciona los dolores que tienes, relaciona todos los problemas que pasan alrededor de testing y empieza también a buscar espacios para que si tú entiendes que la persona o el equipo dice, no, pues es que, voy a decirlo así, esta persona se queja mucho, pero yo no entiendo a qué va. Entonces, haga las preguntas como sabemos que son los niveles, sabemos que son la pirámide de Cohn, sabemos, y empecemos también a propagar conocimiento, porque en la medida que hagamos ver o entender el trabajo que hay detrás de pruebas y que también la responsabilidad es de todos y cómo podemos colaborarnos, es el primer punto. Yo creo que es el primer punto para lograr esa colaboración. Podríamos buscar personas muy importantes, el Pro Owner, el Scrum Master, para que nos ayuden como a que ellos también sean como veedores, no solo veedores, sino como propulsores de que, oiga, pongamos a la persona de calidad también y que pongamos el tema de calidad frente a la mesa cuando discutamos tanto la elección de las historias, cuando tengamos una definición asociada a qué vamos a hacer con la automatización, que la pongamos en el centro y no que quede pues por allá aislado, que es lo que siempre veo que pasa. Bien, Marco. Y una última pregunta de una frase. ¿Cómo definirías Agile Testing? Perdón, Continuous Testing. Continuous testing. Es que para mí, rápidamente, yo tengo un tema y es porque para mí el continuous testing es un tema que, si bien hoy lo estamos hablando dentro de lo que es DevOps,
y lo estamos proponiendo ahí. Es un proceso que para mí se ha vuelto natural desde el inicio, cuando yo empecé haciendo pruebas en ambientes tradicionales, y el mindset que nos ponían desde el lado de la compañía es: hay que hacer pruebas constantemente porque todo es pruebas. Entonces es como hacer más visible y a realmente, pues ya hablando de lo que es la palabra continuous testing, es buscar que ese mindset, porque no es solamente una herramienta que me diga, me dé feedback con la automatización, sino que las personas tengan eso en la cabeza y que cualquier actividad esté asociada a pruebas y tenga su prueba ya, por más pequeña que sea, ese feedback pequeño ya es una prueba, esa conversación es una prueba, esa charla es una prueba ya para poder saber si estamos haciendo las cosas bien o estamos haciendo las cosas mal. Eso es pruebas. Perfecto. Marco, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido el día de hoy. Fue un excelente espacio de conocimiento para todos. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta jornada. Los invitamos a cerrar todos el espacio en la Sala Colombia y muchísimas gracias por ser parte de este evento y participar aquí con Marco de toda su experiencia. Hasta luego y en la próxima nos vemos. Gracias, Marco. Gracias. Bueno, que les va muy bien. Nos vemos allá en la sala. Gracias. Chao, chao. Bueno, chao.